Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana con ustedes, qué alegría estar. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Saludo también a mi queridísimo compañero Huemansin Rodríguez. Huemansin, ¿qué tal tu fin de semana? Pues intenso, muy emocionante, muchas actividades que se pueden vivir en la Ciudad de México. Y sí, hay parte de ello que les vamos a compartir aquí en Noticias 22. Para comenzar, tenemos una invitación a la lectura con alguien que sabe del tema, Homero Aridgis. Así es, este libro es el más reciente de Homero Aridgis. Él estará aquí en el estudio, entonces nos va a platicar un poco sobre este volumen que crearon ustedes. Un libro, Laura, que tiene momentos, lo mismo de Epicuro que de Kant, de Alexander von Humboldt, Darwin, Shakespeare, Dostoyevsky, Borges y el Aleph, que no es lo mismo, o Kafka. Bueno, es un universo literario lo que está en este libro. Y lo tendremos en unos instantes. Ricardo Vinos nos presenta una antología de fotografía del exilio español en México. Y vamos a tener para todos ustedes otro de los reportajes que ha hecho Laura Barrera junto con Javier Contreras, camarógrafo allá en París. En esta ocasión hicieron un recorrido maravilloso, Laura. Sí, una visita por el Palacio de los Papas, cuando los papas tuvieron su sede en Aviñón, Francia. Que, bueno, siglos después estaban también las señoritas de Aviñón. Efectivamente, también en aquel famosísimo bar burdel que se encontraba por ahí en París. Pero lo que vamos a ver es el Papa. Esto es la ciudad de Aviñón, ahí al sureste de Francia. Perfecto, bueno, esto y más aquí en Noticias 22. L'histopade, il permet deux choses. Il permet d'interagir avec ce qui est visible, donc interagir avec les collections du musée en leur ajoutant des informations supplémentaires, textes, photos, vidéos, animations 3D. Mais il permet aussi d'explorer ce qui est invisible. Et en fait, ce qui est invisible, ça va être par exemple le passé disparu du lieu, c'est-à-dire tout ce qui était dans ce lieu avant mais qui n'est plus aujourd'hui ici, tout le mobilier, toute la vie de l'époque qu'on fait ressurgir grâce à la tablette. Y comenzamos con literatura, particularmente con la lírica. A medio siglo de la creación del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, les tenemos la siguiente información. Se reunieron para compartir el gozo de esta manifestación artística, quienes han recibido el galardón: Jorge Fernández Granados y Cristian Peña. Jorge Fernández Granados y Cristian Peña se reunieron para compartir y reflexionar sobre su creación literaria, pero sobre todo por ser ganadores del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Definitivamente sí es un parteaguas para prácticamente todos los poetas en la tradición de la poesía mexicana. Yo creo que lo mejor que puede hacer un premio no es cambiar la poética de un autor, sino en todo caso que se vuelva un poco más visible y de alguna manera más caiga un poco de atención sobre lo que está haciendo. En mi caso en particular, creo que nunca cambió el fondo, sino solamente un poquito esos reflectores que un poco inciden a veces sobre el trabajo. Lo importante es de pronto la exposición que puede tener el trabajo que ya lleva realizando el autor, y creo que algo que también ocurre a raíz del premio es que el compromiso con la escritura se fortalece aún más. El encuentro, organizado en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, sirvió para hablar sobre el proceso creativo, pero también para reflexionar sobre el legado que ha dejado el premio y la publicación de las obras. Creo que es una oportunidad de visibilidad en un género que normalmente no la tiene, pero tampoco hay que seducirse demasiado por el número por los tirajes. No recuerdo en este momento quién dice, pero dice que la poesía no siempre tiene muchas ventas, pero siempre tiene lectores, ¿no? Es decir, a lo largo de 50 años consideras cada uno de los libros, ¿no?, que han sido premiados, tienes un buen espectro para entender más o menos cuál es el panorama de la poesía mexicana. No porque el premio arroje necesariamente que esa sea la poesía que se escribió ese año, pero me parece que configura un buen mapa, ¿no? Y podemos a lo mejor también hablar sobre eso.
cuáles son los libros que de pronto dentro del premio nos han parecido más interesantes. Noticias 22, Alberto Aranda. Continuamos con literatura, pero de una manera diferente. Su encomienda es cuidar, promover y difundir nuestra historia y riqueza cultural. Ellos son los vigías del patrimonio. Este programa de Caravana Cultural a leer con los vigías del patrimonio cultural es un esfuerzo de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura para hacer llegar a más mexicanos ejemplares impresos de libros a un precio accesible. Pero no solo para esto. Con la caravana que inicia hoy, gente de varios municipios podrá conocer lo mejor de su patrimonio cultural gracias a unos vigías muy especiales. Y Vigías del Patrimonio Cultural es un programa que arrancó en 2011, donde se está sumando el esfuerzo, la voluntad y el compromiso de jóvenes de diferentes localidades, jóvenes con inquietudes culturales, y donde se les ha formado a través de un diplomado para que organicen actividades orientadas a apropiarse del patrimonio cultural de su localidad, a través de talleres, a través de concursos, a través de muestras, a través de recorridos culturales, logran que los miembros de la comunidad aprecien más su propio patrimonio cultural, así como los visitantes. Esta caravana, que suma esfuerzos de Educal y de Vigías del Patrimonio Cultural, llevará a más de 40 comunidades los librobuses, que tendrán libros a precios muy baratos, entre 70 y 75 pesos. Y de manera paralela, los vigías del patrimonio cultural estarán organizando actividades culturales paralelas a la presencia del librobús en la comunidad. La caravana arrancó hoy y durante 2 meses visitará 40 comunidades de 12 estados, entre el Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Zacatecas y Veracruz. Noticias 22, Irma Gallo. Ahora, como parte de nuestra serie dedicada a la restauración del patrimonio histórico, les vamos a compartir el testimonio de la poeta Natalia Toledo acerca de su natal, Juchitán, el municipio oaxaqueño más afectado con los movimientos telúricos recientes y del cual ha dicho Natalia, ya no existe Juchitán tal como lo conocimos. Veamos por qué. Cuando ya me pude mover, porque fui a ver en la otra casa en Juchitán, pues es la casa de mi abuela, de mi madre, llegué ahí para llevar las cosas, ¿no? Lo que habíamos acopiado acá y poder repartirlas entre la gente. Y fue cuando me di cuenta que el daño real, pero más todavía, después de muchos días de estar, me atreví a ir por el centro, porque como estábamos haciendo el trabajo en el barrio y de ahí mismo salíamos a repartir, los jóvenes y los niños que hoy nos llamamos Vini Virí, gente hormiga, fueron los que comenzaron a repartir por todo Juchitán, por todos los barrios, pero también a otros pueblos. Cuando yo crucé el centro de Juchitán, fue que vi así como la dimensión, ¿no? O sea, nuestros lugares sagrados, nuestros lugares donde hemos ido a sentarnos, a comprar, a hacer un trámite a la Casa de la Cultura, a ver exposiciones, a ver, a leer a las bibliotecas, todo eso estaba en el piso, fracturado, sin remedio, ¿no? Pues la energía te la da la necesidad y el ver a los otros que están en lo mismo que tú y que no te queda de otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a escribir poemas en ese momento? Claro que no, te vas a poner a hablarle a las personas con las que tienes comunicación, decirles, recibir la ayuda, clasificarla. Pues muchas señoras que yo encontré me decían, bueno, ni volviendo a nacer voy a volver a poder juntar lo suficiente para poder parar mi casa como yo la tenía, no lo que me están ofreciendo, ¿no? Lo que yo digo de esas casas juchitecas que perdimos es que una casa es un pensamiento y en esas casas se hablaba zapoteco. Tiene que ver con un pensamiento, con una manera de vivir, con una manera de ser. Casas de tejas, casas de adobe, casa con patio, casa con un alcaraván, con un
baúl adentro, o sea, sí tienen una razón de ser, con un corredor, con hamacas. Eso es lo básico, porque hace muchísimo calor en Juchitán. Entonces ahora todas las viviendas que están proponiendo son todas de cemento, de materiales como de muy mala calidad, pero que además no funcionan en un lugar tan caluroso. Si tú vas a Juchitán ahora, vas a encontrar un pueblo como fantasma, por un lado, porque todo hay como montículos de todo tipo por todas partes, todo el escombro, lo que no se fue al río está ahí tirado en las calles, y este sonido del martilleo, de las máquinas que están abriendo, que están rompiendo, que están destruyendo, que están terminando de tirar los hoteles, todo mundo dijo, no, a lo mejor ya no es viable vivir aquí. Alguien debería de decirnos, váyanse. Váyanse a otro pueblo, váyanse a fundar, pues ustedes son de las nubes, no regresen a las nubes, o a otra parte, pues, pero nadie salía. Y yo, bueno, a mí, todavía mi papá y mis amigos que viven afuera me decían, ¿qué haces ahí? Ya salte. Juchitán ya no existe. Ese Juchitán que nosotros vimos y vivimos ya no está. Y sí. O sea, tú lo que vas a ver ahora, pues ya van a ser otras formas de caminar un pueblo, ¿no? El mercado de Juchitán todavía está, no se decide si se lo van a dar a Grupo Carso o no sé, hay como varias propuestas, no sé por cuál se van a decidir, no sé todavía, o a lo mejor ya existe la información, pero yo no la tengo. El mercado está instalado en el parque, también de una manera desordenada, caótica. Las iglesias, la iglesia principal, la de San Vicente Ferrer, pues sigue igual. La Casa de la Cultura ya hay un proyecto para trabajar y creo que hasta recursos, pero todavía no comienzan. O sea, todo es muy lento, muy lento. Sobre todo con los monumentos, ¿no? Quiero pensar que todas las cosas que resguardaba la Casa de la Cultura estén en un buen lugar, cuidados. Hay que seguir apoyando, hay que seguir ayudando, hay que seguir, no hay que perder de vista que ese pueblo todavía sigue a ras de suelo y que, bueno, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente no tiene trabajo y pues para que no se vuelva más violento todo hay que echar la mano, hay que ayudar en donde se pueda, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí se queda uno muy impresionado al escuchar este testimonio de alguien que conoce muy bien la comunidad, que la ama y que conoce la cultura juchiteca. Sí, y además porque, bueno, el perder todo es literalmente perder todo. Es decir, incluso los escombros. Lo que ocurrió allá es que se cayeron todas las casas, todos los talleres, los templos, pero después de eso estábamos en la temporada de huracanes, se les inundó. Ahora están en la reconstrucción, están terminando de tirar, pero no hay que olvidar que falta construir, Laura, y que en el proceso de cada año vendrá una temporada de huracanes que espero que de aquí a septiembre, octubre, cuando comienzan o cuando están con mayor fuerza, pues haya alguna ayuda, porque mucha gente en verdad no tiene nada. Efectivamente, lo que decía Natalia, se quedaron sin absolutamente nada desde el punto de vista material y también desde el punto de vista de la historia familiar. ¿Vamos a la pausa? La pausa y también una invitación a buscar. Hay muchas formas de continuar en la ayuda, no solamente en el estado de Oaxaca, también en el estado de Morelos, en el estado de Puebla, que bueno, no han tenido una presencia mediática tan mayor como lo ha ocurrido en Oaxaca. No quiero decir que estén mejor en Oaxaca, pero sí está más olvidado lo que ha ocurrido en Puebla, en Morelos y también en la Ciudad de México, aunque esta es una gran ciudad y se supone que hay apoyos, muchas cosas, muchas casas y muchos lugares siguen prácticamente como el 20 de septiembre de 2017. Volvemos. Continuamos en Noticias 22 con una exposición que está en el Museo de Historia de Tlalpan que les invitamos no se la pierdan. La acaban de inaugurar el sábado y exhibe el archivo fotográfico, exhibe una muestra
a partir de un archivo fotográfico y esta muestra se llama La otra orilla del olvido. Y se trata del registro que ha hecho Ricardo Vinós del exilio español republicano en México. Su trabajo explora el sentimiento de identidad, la memoria como una hebra con lo que se ha ido tejiendo el exilio desde entonces hasta la actualidad. Yo empecé en 1991 el proyecto y pues ya quedaban muy pocos exiliados vivos, ¿no? Estaban los descendientes, los que se habían exiliado niños, pero bueno, yo fui retratando a todos los que pude, ¿no? Y me hacía también ilusión tomar esta especie de retrato colectivo de las distintas generaciones del exilio, tal como venían en los barcos, ¿no? Que venían viejitos que se murieron y hubo quien nació en el barco también, ¿no? Había de todas las edades y había gente célebre de la cultura o de la política o de su profesión, pero también había gente, digamos, sin mayor virtud que la de haber sido combatientes republicanos, ¿no? Y huir del franquismo, y había campesinos, había carpinteros, había obreros, había de todo. Yo dije, así tiene que ser mi proyecto, ¿verdad? Siempre está la idea de que el exilio aportó a México cultura a través de las gentes ilustras. Sí, es cierto, ¿no? Pero están todos los demás, ¿no? Es un testimonio histórico en principio, lo cual no le quita el lado artístico a la fotografía, pero hay un lado testimonial de un montón de personajes que fueron importantes para la República Española y para México y que pues están desapareciendo porque ya quedan pocos, son muy viejos ya. Algo que me llamó mucho la atención y que fue constante era pues la reacción de la gente, ¿no? Muchos de estos retratos son retratos forzados, sin cita previa, sino que yo llegaba, me los encontraba y les decía esta frase: hola, soy Ricardo Vinós y estoy aquí para hacer tu foto para mi libro del exilio, ¿no? Entonces, varias cosas. Primero, mi nombre, que era el nombre de mi padre, que me abría todas las puertas, ¿no? Enseguida, la convocatoria, ¿no? He venido a hacer tu foto, ¿no? Para mi libro del exilio. Entonces eran de pronto el exiliado, que es el expulsado de la historia, como dijo María Zambrano, ya no tiene lugar en el mundo, ¿no? Le teme mucho al olvido. Todos los exiliados le tenemos más miedo al olvido que a la muerte. Lo que hace es crear un espacio imaginario donde todo esto ocurre, ¿no? Y ese espacio imaginario, lo que ocurre en ese espacio imaginario no está ocurriendo en el pasado, está ocurriendo hoy aquí. ¿Me explico? Y ese es el chiste de, no de recordar, sino de hacer memoria, de construir ese espacio imaginario. Mi estancia en España me hizo también revivir la tragedia y las razones por las que nos fuimos de España, o que se fueron mis padres, ¿no? Ya siento yo como que yo también me iba de España, ¿no? Una España que sigue siendo enemiga del exilio, que no tiene ni una pizca de humanismo en la política, ¿no? Y que sigue reprimiendo a su gente, y que es la España neofranquista, ¿no? Ahí con la cruz de los caídos y tal, España es un país abominable. Su fotografía, esta serie, es mucho más esperanzadora de lo que él cree. Es esperanzadora porque lo que hace es dar sentido al pasado en el presente, pero también al presente en el pasado. Y eso es una mirada histórica. Una mirada histórica, la historia, digamos, es despliegue de sentido. Y lo que se ve en estas fotos es el despliegue del sentido, y ese despliegue del sentido no se detiene. En ese sentido es esperanzador. Vaya, qué comentarios tan fuertes por parte de Ricardo Vinós. Él también dice, la República asesinada, encadenada, desterrada, preserva en mantener o trata de mantener encendidas las lámparas de la memoria como complemento de todo esto que ha comentado. Y bueno, pues los invitamos a ver esta exposición, hay que ir a verla, reflexionar sobre cada una de estas imágenes, y esto es en el Museo de Historia de Tlalpan para que lo anoten por allá en su lista.
Y bueno, pues vamos a comentar acerca de esto que comentamos Guamantzin y su servidora. Francia va a la cabeza en los viajes en el tiempo, las tecnologías virtuales aplicadas a la promoción de la cultura. Vamos a ver. Iniciaba el siglo XIV, plena Edad Media. Los papas se sentían inseguros en la entonces turbulenta Roma. Fue Clemente V quien, tras ser elegido en el cónclave de Perugia y luego de una breve estancia en Burdeos, el primer pontífice que se trasladó a esta villa, propiedad de la Casa de Anjou, soberanos de Nápoles y vasallos de la Iglesia. Aquí se levantó esta construcción que fue residencia de las máximas autoridades de la Iglesia Católica de 1309 a 1377, un pasado remoto al que sin embargo es posible regresar gracias a una tableta y a un desarrollo llamado Histopad. L'Histopad, il permet deux choses. Il permet d'interagir avec ce qui est visible, donc interagir avec les collections du musée en leur ajoutant des informations supplémentaires, textes, photos, vidéos, animations 3D. Mais il permet aussi d'explorer ce qui est invisible. Et en fait, ce qui est invisible, ça va être par exemple le passé disparu du lieu, c'est-à-dire tout ce qui était dans ce lieu avant mais qui n'est plus aujourd'hui ici, tout le mobilier, toute la vie de l'époque qu'on fait ressurgir grâce à la tablette. Este sistema busca enriquecer el recorrido con imágenes y video. En este caso, la tecnología de realidad virtual no se utiliza para agregar elementos, sino para recrear el pasado y permitir que el visitante pueda compararlo con el estado actual de la edificación. La idea es ofrecer al público la posibilidad de interactuar con el espacio. Le visiteur en fait participe à la visite et il n'est plus seulement spectateur mais il est aussi acteur de la visite. Donc les deux choses sur lesquelles on travaille le plus sur cette tablette, c'est d'un côté que cette tablette elle soit accessible à tous les publics. Donc tous les publics, ça veut dire des jeunes, ça veut dire des adultes, des personnes âgées. C'est pour ça qu'on a choisi la tablette aussi. Por otro lado, los contenidos en imágenes y textos fueron cuidadosamente trabajados. On va former un comité scientifique qui est composé des plus grands experts sur la période, sur le palais. Par exemple, la conservatrice en chef du Palais des Papes faisait partie de ce comité scientifique. On a eu aussi des spécialistes de la nourriture du Moyen-Âge, par exemple, pour reconstituer les lieux en 3D. Et du coup, en fait, tout le contenu qu'on crée, il est validé au pixel près pour que vraiment le contenu soit véridique et que tout soit vrai. Bajo este concepto, la startup Histovery, creadora del Histopad, ha trabajado con diversas instancias públicas. En este modelo de negocios, la entrada incluye la tablet sin costo adicional. Es a mediano plazo como las entidades financian la realización de proyectos a medida, por lo que los recorridos tienen un incentivo adicional y atraen a mayor público, llamando incluso la atención del propio presidente Macron. Histovery ha desarrollado otras propuestas, como esta, que explora la obra de Leonardo da Vinci. Y si ha sido posible traer de vuelta el pasado, ¿por qué no imaginar el futuro del patrimonio histórico y cultural? Ese es el viaje que ahora planea Histovery, una visita guiada al futuro. Por lo pronto, tienen ya suficiente con el medievo o el Renacimiento. Para Noticias 22, desde Aviñón, Francia, Javier Contreras, camarógrafo, Laura Barrera, enviada especial. Bueno, después de estas imágenes, yo quiero preguntarle un poco más a Laura a propósito de este viaje que ha hecho a Francia con Javier Contreras y nos ha regalado y obsequiado diferentes momentos de la tecnología aplicada a cosas de la historia, concretamente en un lugar como Aviñón, Laura, que tiene una tradición cultural bárbara y ahí ya hay uno de los lugares en donde se hace el festival, uno de los festivales más grandes de teatro del mundo. Efectivamente, ¿no? El famosísimo Festival de Aviñón, que junto con el de
de Edimburgo, por ejemplo, podría ser de los más conocidos, más importantes, no solo de Europa, sino del mundo. Pero bueno, tiene toda esta parte también de una historia muy interesante. Ahí tuvieron su sede 7 papas y 2 antipapas, que después del cisma de Occidente, bueno, regresan a Roma, pero se quedan otros papas que fueron llamados así, antipapas. O sea, tiene una historia realmente muy interesante, y aquí lo que me llamó la atención fue que se enriquece el recorrido. Ha sido cuidado, restaurado, sin embargo, pues todo eso que existió en algún momento dado, imaginarlo, a veces nuestra imaginación puede errar, y con estas nuevas tecnologías encontramos exactamente los objetos en su contexto original, quiénes estaban, para qué servía un espacio, el refectorio, por ejemplo, quiénes comían ahí. En fin, bueno, es efectivamente un viaje al pasado, un viaje a través del tiempo. Un viaje a 2 tiempos, al pasado y en el presente, ¿no? Porque incluso sin tableta es una maravilla ese lugar, ¿no? Fantástico, monumental. Bueno, Laura, pues ya aprovechando este empujoncito que nos diste a Francia, pues vamos a seguir ese impulso y conocer un poco qué es lo que ocurre en otras partes del mundo en nuestras notas internacionales. El cineasta italiano Vittorio Taviani falleció a los 88 años debido a una enfermedad contra la que luchaba desde hace tiempo. Junto con su hermano Paolo, rodó más de 10 películas. Su carrera inició a finales de 1950, pero en la década del 70 adquirieron identidad al abordar temas de compromiso social y denuncia política. Ambos obtuvieron la Palma de Oro en Cannes por Padre Patrón y el Oso de Oro en la Berlinale por César debe morir. Taviani era considerado uno de los más grandes cineastas italianos. Una enorme estatua de Karl Marx se instaló en Trier, Alemania, la ciudad natal del fundador del comunismo, para celebrar su bicentenario de nacimiento. La escultura de bronce, que fue un regalo de China y pesa 3 toneladas, muestra al filósofo con un libro en la mano. Gu Weishan es el artista que la diseñó. A esta pieza se suman detalles conmemorativos como los semáforos con la imagen de Karl Marx. El próximo 5 de mayo, las autoridades de Trier develarán la estatua oficialmente. La Torre Eiffel cerró indefinidamente al público debido a una huelga del personal de seguridad, quienes abandonaron su trabajo en protesta al despido de 3 empleados, porque habían manifestado su disgusto a las condiciones bajo las que trabajaban. Únicamente el jardín y el patio del monumento francés permanecerán abiertos, así lo anunció la administración de la torre en las redes sociales. Y también en esas notas internacionales, bueno, se dio a conocer que falleció Milos Forman, un gran cineasta. Extraordinario cineasta. Bueno, pérdidas muy lamentables para el cine. Vamos a la pausa. Imaginen en un solo libro Ballenas grises, Perros espectrales, Jean-Paul Sartre, Dostoyevsky, Cervantes. ¿Quién se les ocurre? La Grecia clásica. Humboldt. Tácito. Efectivamente. Bueno, ¿quién podría hacer eso? El maestro Homero Aridgis, quien, bueno, pues tiene un historial literario de primer orden, desde la poesía, la narrativa, también como defensor de causas ambientales, de las mejores causas que puede haber, como presidente del PEN Club Internacional, creador del Grupo de los 100, en fin. Vamos a platicar de lo más reciente, que es esto, el Testamento del Dragón. El Testamento del Dragón, sí. Homero, muchas gracias por estar aquí. Sí. ¿Qué es? ¿Es una declaración de principios? ¿Es un ideario? ¿Es una autobiografía? Todo eso, mire, es una autobiografía espiritual, cultural, es una experiencia intelectual, pero también está vinculado a lo que he leído, a lo que he sido. El contenido que tú has mencionado, Cervantes, Shakespeare, Homero, Dante, Heráclito, todos ellos han formado parte de mi vida intelectual y también personal. Entonces llega un momento en la vida en que dice uno, tengo derecho a hacer mi testamento, pero mi testamento intelectual. Ya me llegará el momento de hacer mi testamento familiar, de propiedades, de dineros, de todos esos recuentos que uno hereda. Pero yo quise hacer un testamento intelectual de las obras que yo he hecho, que han sido importantes para mi vida, pero también lo que llamo yo sabiduría prestada. Una vez platicando con este poeta, Shemushini, estábamos platicando de pronto
uno encuentra a Horacio en Fray Luis de León. Luego uno encuentra a Fray Luis de León hasta en La Sopa, que cuando habla de la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que la vida han sido, todo esto, de pronto aparece Fray Luis de León y aparece Horacio, y aparecen poetas franceses, ingleses y castellanos de diferentes. Entonces hay este tipo de cosa que el poeta se vuelve una cámara de ecos. A veces uno sin quererlo está repitiendo, parodiando, modificando. Homenajeando también. Y yo pues, por ejemplo, empecé con este libro, con los aforismos. Los aforismos, como los poemas, uno no puede escribir 10 frases célebres en una mañana o en una noche. Claro. Es el poema llega y se hace, es errático. A veces uno puede escribir 3 poemas al día o pasar meses y no escribe, y así los aforismos. Entonces, hace años yo empecé a escribir aforismos, pero uno no puede inventar frases célebres así a menudo. Y yo tenía una disciplina de irlos escribiendo, apuntando, pero sin un propósito fijo. Era nada más frases que se me ocurría, lo escribía. Entonces, al cabo del tiempo, hace 2 o 3 años, decidí reunirlos. Pero me encontré también que había aforismos que casi yo los parodiaba porque los había hecho míos. Decía Martin Heidegger una cosa, decía, para traducir del griego al alemán en su caso, primero el traductor tiene que traducirse al griego e internalizar los pensamientos de ellos, y luego ya les salen espontáneamente, como en su idioma propio. Entonces yo opté por eso, poesía, filosofía, narraciones, todo eso, casi los fui internalizando, y de pronto pues ya los hice míos. Desde luego uno con la conciencia que yo no era el autor de ellos, pero en mi interior los iba modificando, soñando, a lo mejor parodiando, parafraseando, y se volvió una obra mía, con la claridad de que yo no los había escrito, pero ya los había internalizado. Una apropiación también. Una apropiación intelectual y espiritual, porque a mí me ha pasado que yo he vivido la literatura muy intensamente, yo he vivido la poesía muy intensamente, yo he soñado esa literatura profundamente. De hecho, por ejemplo, en este libro, a veces me despertaba a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, con un aforismo, una variante de un poema, y luego también había modelos intelectuales. Por ejemplo, allí meto a Frankenstein, porque ha sido el modelo de Terminator. Viene desde Prometeo, el de Esquilo, luego se modifica a través de las épocas y se vuelve una especie de superhombre, pero también en nuestras modificaciones actuales, un monstruo terrible, destructor, robótico, programado para destruir, todo ese tipo de modificaciones que han pasado a través de la historia. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, tomé a Frankenstein y dije, bueno, es un modelo creado de monstruo que se volvió en el cine, en todo esto. Sí, y escogí un fragmento de una traducción al español, hecha en España. Entonces, cuando vi el original en inglés, dije, no, la traductora se fue por su lado. Por la libre directamente. Sí, y lleno de feísmos, así de cosas muy torpes. Dije, no, pues yo quiero meter este fragmento, pero no así. Y me tuve que yo poner a traducirlo directamente. No estaba en mi esfera de cristal ponerme a traducir fragmentos, un pasaje, no todo, de Frankenstein. Y también me pasó con el retrato de Dorian Gray, poniendo el último fragmento cuando el retrato es el que envejece, mientras Dorian Gray está joven y parece no tocado por el paso del tiempo, pero todo lo malo de él, también la decrepitud se va pasando el retrato. Y esos momentos culminantes yo los vi traducidos al español. Y dije, no, pero qué horrendo, qué horrendo. Digo, y son momentos muy básicos, porque ahí está toda la intensidad de toda la novela, ese final. Entonces dice, para llegar a eso, y dije, Entonces también es un trabajo de antología, de traducción, de confesionario, de algún modo. Y de traducción, sí, claro, porque, por ejemplo, tuve que ordenarlo de una manera alfabética, porque
de pronto tienes tal En ese sentido también es un diccionario. Diccionario, si tienes tal caudal, digamos un diccionario temático. De conceptos. De conceptos. Y ya hubo palabras, por ejemplo, como la ñ, que me costaron mucho trabajo, porque ¿qué encuentras en la ñ? Y allí el lenguaje mexicano me favoreció, ñáñaras, ñero, todo ese tipo de cosas coloquiales, y fueron muy buenas. Y luego había palabras difíciles como la W. Entonces, pero ya entran allí la cultura, ya Oscar Wilde, ya esto. Wittgenstein. ¿Cómo? Wittgenstein pensaba. Wittgenstein, y luego también la K. Bueno, la erudición ayudó mucho también. No, mucho, sí, claro, no. De pronto dices, bueno, K. En eso, y dices, lo primero que piensas por mi asociación de niños es kiosco, con K. Pero claro, ya la castellanizaron con la Q. Y luego pues dices Kafka, Kierkegaard, ya empiezas las Ks que no son propiamente del idioma español, pero ya son nombres propios. ¿Cuándo presentan el libro, Homero? Mira, lo hemos presentado básicamente el viernes, pero es el comienzo de muchas presentaciones. De hecho, se presentó en una librería, Gandhi, pero vienen presentaciones más concretas y más elaboradas. Y es un libro mira, se llama Testamento, porque te dije por qué, pero del dragón, porque yo nací en el año del dragón, en el año chino del dragón. Entonces, pues me identifiqué con el año. Pero también tuve la fortuna de buscar dragones visualmente en el arte. Y me encontré con los viajes de Marco Polo, que es este dragón que aparece en la portada. Es la primera visión occidental del dragón que trajo Marco Polo de sus viajes. Entonces dije, pues esta es nuestra primera impresión de un dragón chino. Porque hay dragones de Hokusai, el artista japonés, hay otros dragones, por ejemplo, Pisanello, muchos artistas italianos tienen casi esos dragones de cartón que mata San Jorge. Así es. San Jorge y el dragón, entonces, pero son como de cartón. Estos eran los dragones verdaderos, mitológicos. Bueno, Uccello, que tiene también el San Jorge Uccello, que es extraordinario. Pues vamos de la guía de El Dragón y de la mano de Homero Aridgis a hacer este recorrido. Homero, de verdad, un placer, un gusto. Léanlo, córranle, ya está disponible. Seguramente también habrá versión electrónica. Muchas gracias y vamos a la pausa y tenemos más en Noticias 22. En el Teatro Orientación, un grupo de artistas se han dado a la tarea de volver a montar una obra olvidada. Cuando sube el telón nos preguntamos, ¿realmente estamos viendo un ensayo o la obra es un fracaso? Reconstrucción 1. Tú. Avanza hacia adelante. El límite entre la realidad y la ficción es el punto de partida fundamental en la puesta en escena Afuera, reconstrucción de una obra que ofrece temporada en el Teatro Orientación. En realidad la trama de esta obra está en el cuerpo. Son muchas situaciones físicas y del cuerpo. Y lo que es, se supone que todo el tiempo estamos tratando de reconstruir una obra que ya pasó y el público no entiende si están reconstruyendo la obra o en realidad así es la obra. Entonces por eso es el entramado entre la ficción y la no ficción. En el montaje es igual de importante el texto como la acción. Yo le llamo teatro físico porque es un teatro contado con el cuerpo, que no es tanto como de la danza contemporánea, no es abstracto. O sea, lo que hacemos es como muy claro y tiene una lectura muy clara, se puede leer muy bien. Y no hay una abstracción de eso. La puesta en escena, surgida en 2014 en Argentina, ha sufrido múltiples modificaciones. La original, que se llamaba Solo Afuera, era una obra totalmente abstracta y bailada. Eran un grupo de bailarines que era súper bailada. No había texto, no había nada. La segunda reconstrucción que se hizo en un festival en Argentina ya cambió. Era más hablada. Y esta para mí es como la más que cerró más, porque tiene mucho físico y también hay mucho texto. Y el tiempo, agregamos mucho más escenas también, porque también fueron sucediendo otras cosas acá en México, ¿no? Entonces, hubieron escenas nuevas que se agregaron, pero por el grupo mismo, ¿no? Como la colaboración de todos. Los invitamos a vernos los lunes y martes a las 6 de la tarde en el Teatro Orientación. Vamos a tener 3 meses de temporadas hasta el 12 de junio
y los invitamos para que vengan a disfrutar con toda la familia, porque realmente es para toda la familia. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Con el cronómetro en su contra, amantes de los videojuegos y jóvenes de distintas disciplinas pusieron a prueba su capacidad para trabajar en equipo durante este fin de semana. Vamos a ver qué pasó. Del 13 al 14 de abril se llevó a cabo el encuentro de creación de videojuegos Crear y Recrear en la Diversidad. Este Game Jam de 2 días organizado por el Centro Multimedia del CENART reunió a jóvenes de distintas disciplinas con la intención de crear prototipos de juegos inspirados en el tema de la interculturalidad y diversidad. Nos gusta mucho la respuesta que hemos tenido del público y esperamos tener muy buenos resultados. Estamos colaborando en este proyecto con la SEP porque es justo la dirección de interculturalidad quien se acercó con nosotros porque quieren hacer un videojuego para que este tema sea pues más de dominio público, para que pensemos un poquito más en los demás. A diferencia de los Global Game Jam que ocurren de manera anual en distintos puntos del mundo, este encuentro está dirigido a grupos de trabajo más pequeños. Más allá de romper un récord de asistencia o de creación de proyectos, el interés principal es sacar adelante propuestas con una temática específica. Sí, estamos muy contentos por hacer nuestro primer Game Jam con un tema en particular. También un tema importante en estos momentos en el mundo que tiene que ver con la diversidad y con reconocernos de distintas maneras, de distintos géneros, de distintos intereses, de distintas capacidades. Para la creación de un videojuego o juego de mesa, se necesita tener conocimientos en programación y diseño. Sin embargo, otras disciplinas como la música son igual de importantes. Por esta razón, el Game Jam estuvo abierto a todo tipo de público. Por otro lado, los videojuegos con un enfoque más allá de lo lúdico han ganado fuerza estos últimos años. Estamos abiertos a hacer no solo videojuegos, sino también juegos de mesa, cartas, mapas, en fin, cualquier otra idea. Al final, en este tipo de desarrollos, pues confluyen distintas disciplinas, desde música, programación, ilustración, diseño, matemáticas, ahora algunos tipos de ciencias sociales y sus derivados. No nos interesa hacer videojuegos comerciales. Creo que el tema de educación y cultura en videojuegos está creciendo muchísimo en todo el mundo y también es una forma sencilla de aprender, de cuestionar, de acercarte a ciertos tópicos y problemas. Es una forma muy amable y muy simple de entrar a un tema en distintas edades. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, de esto nos vamos ahora a una iconografía que está probablemente en la cabeza de todo mundo. Seguramente recordará una escultura en donde está un hombre tratando de liberarse de una serpiente que lo está atrapando a él y a sus hijos. Esta figura mitológica del universo griego se llama Laoconte. Bueno, este es un sacerdote troyano que dijo ante la sospechosa ofrenda de los aqueos: temo a los griegos incluso cuando traen regalos. A partir de esto vamos a ver lo siguiente, que se titula No todo lo que brilla es oro. El proyecto se llama El sueño de Laoconte y parte de mi interés por la figura mítica de la mitología de Laoconte, que es la persona, la única persona que se da cuenta y que confronta al caballo de Troya en el momento de la toma del sitio de Ilión, que sería Troya, y empezó como la curiosidad de por qué una persona podía confrontarse con la máquina de guerra. ¿Qué es lo que lo hizo tomar conciencia de esto? Y sin embargo, todos los demás, tanto los reyes, los asesores, el pueblo, no se dieron cuenta de esta trampa. ¿Qué es lo que pasaba? La historia de Laoconte la cuento con 5 personajes. Es una manera muy eficiente y muy fácil de entender la historia, que sería el caballo de Troya, sería Laoconte, sería las víboras o los dragones que llegan a castigar y se comen a él y a sus hijos, y sería Ilión, que sería el pueblo. Esos son los 5 personajes fundamentales en la historia.
y la representación de un individuo en contra de cómo está organizado el mundo ahora, ¿no? En contra del liberalismo, en contra de la estructura de mercados, en contra de la producción en masa, en contra de las formas de organización políticas en donde el sujeto es lo de menos. Es una especie de forma de representaciones. Son representaciones que representan cosas. La realidad se nos presenta como un teatro. Y la realidad se nos presenta como un teatro que nos promete cosas. Por eso todos son grandes telones. Lo que tenemos son grandes imágenes que forman telones. Y a su vez, un telón lo que siempre nos promete es que va a aparecer alguien, que va a aparecer el actor. Pero si detrás de este telón uno se encuentra otro telón, sigue la promesa activa. Entonces, la promesa siempre se pospone. Siempre nos prometen algo que nunca va a ser cumplido. La Aconte para mí es una gran lección, pero tenemos que volver a escucharla. Considero que la Aconte es una de esas figuras que en este momento es fundamental. La figura crítica, la figura que puede y que se confronta al poder a pesar de su destino fatídico. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo propone nuevas formas de acercarnos a la historia desde la gastronomía. ¿Qué tal les caería en estos momentos? No sé por la hora, por la temperatura, pero bueno, la verdad es que suena bien una cerveza similar a la que Osiris, dios de la resurrección, obsequió a los antiguos egipcios. Con base en antiguos documentos y representaciones gráficas, se llevó a cabo la recreación del proceso de elaboración de la cerveza del Egipto antiguo, iniciativa del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. La cerveza surge en el Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, sobre todo en Mesopotamia y en Egipto. Es una maravilla que, por ejemplo, en Egipto pues han sobrevivido tanto restos de la cerveza arqueológicos han encontrado en muchas de las vasijas. Aquí en el museo tenemos unas vasijas del periodo predinástico, es decir, del 4500 a.C., ya tienen 6500 años y tienen trazas químicas todavía de que contuvieron estos alimentos y cervezas. Y bueno, por ejemplo, en este caso también han sobrevivido por los jeroglíficos. En la escritura podemos ver recetas, podemos ver tipos de cerveza. Mediante una conferencia se explicó cómo se elaboraba la cerveza en Egipto, cuáles eran los ingredientes principales y el significado de la bebida para los pobladores de milenios pasados. Justamente con el trabajo epigráfico, el trabajo arqueológico, se han podido, digamos, reconstruir cómo eran los procesos y es justamente lo que hemos hecho. En este caso, pues justamente tratar con la información que tenemos, llenar algunos huecos que faltan y poder recrear la cerveza del Antiguo Egipto. El maestro cervecero Óscar Sánchez Martínez de la cerveza artesanal Ocho Almas aportó sus conocimientos para aproximar el sabor de la bebida de cebada elaborada por los antiguos habitantes del Nilo. Aquí en este caso pensamos en una botella conmemorativa, bueno, que se va a sacar cada año, y pues aquí el logotipo es Ocho Almas, es un búho que representa el alma, incluso, bueno, ahí hay coincidencia con ciertos jeroglíficos, el búho es el que representa también el alma, el ave, y pues le pusimos una pirámide, el fondo de atrás que es constelación, y pues ya este que también es como que el sello de garantía, que viene el anáhuac, la combinación de México y Egipto. La cerveza se convirtió en uno de los alimentos esenciales y cotidianos para los egipcios, pues cumplía con diversas funciones vitales como la hidratación. Además, brindaba la energía necesaria proveniente de los almidones. Gracias a los textos y representaciones plasmadas en las tumbas, se identificó el procedimiento para la elaboración de la cerveza, conocimiento con el cual se hizo esta serie de experimentos para aproximarse a la antigua bebida. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Pues está muy original, ojalá que se volviera a hacer porque me encantaría presenciar eso. Así es, y bueno, les recomendamos no se pierdan este museo que está un poquito olvidado porque está atrás de Palacio Nacional, la gente a veces no llega hasta allá sino es para comprar en las calles cercanas, pero tendrán en estos días una exposición de pintura china, pero me estoy refiriendo a tinta, arte contemporáneo,
chino a través de tinta, como esta milenaria tradición que va a ser una maravilla. Y hay también una exposición temporal sobre la forma en que los pueblos de Canadá se vinculaban con la nieve, que también es fascinante. Los inuits también, ahí siempre están presentes en este Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que, como dice Huemansin, va a estar en un edificio extraordinario. Y ya nos vamos, anoche se llevó a cabo la gala con la cual se conmemoran 150 años de Gioachino Rossini. Así y estuvo es. Javier Camarena. Nada más y nada menos que nuestro buen cantante y nuestro admirado cantante Javier Camarena. Con eso nos despedimos y con la invitación a que nos volvamos a ver el día de mañana. Muy buenas noches, hasta mañana.